De todo se aprende. Amenazaron con volver los dos solos de nuevo. Y lo hicieron. Con Pablo Pérez y Alejandro Cano. Hombre, por favor, nos íbamos a dejar solos. Después de unas entrevistas teníamos que volver como lo prometimos, ¿no? ¿O qué? Hombre, por supuesto, yo echaba ya de menos nuestra charlita, Pablo. Ya aquí un poquito más en la intimidad. Un poquito más en lo nuestro. No, que yo, y aparte que confesión a la audiencia que aparte de las entrevistas que han hecho guapísimas, tanto Alejandro como yo estamos cada día diciendo, y yo tengo mono de grabar, loco, no sé qué, no sé cuánto. Y al final entre nosotros, como vamos a hablar de cositas que nos interesen y demás, yo creo que esto va a estar bastante guapo. Sí, totalmente. Vamos, por supuesto, agradecer a toda la gente que viene, también a vosotros porque nos habéis dado un feedback muy bueno de las entrevistas. A nosotros nos encanta hacerlas porque aprendemos mucho de esas personas que vienen a contarnos pues cómo empezaron, cómo están ahora mismo, cómo se ven en un futuro. Y bueno, pero es que también hay como algunas cosillas que van saliendo en las entrevistas que queremos tocar. Y hoy traemos una derivada de la entrevista de Jacobo, que fue seguramente la última que habremos subido antes de esto, que nos contó, bueno, Jacobo era una persona muy alineada con su propósito, con su visión, con su emprendimiento, una persona que no dejaba de intentarlo, una persona que luchaba. Y vimos a una persona con tanta pasión y que nos introdujo un concepto muy chulo que se llama Ikigai, y un concepto en el cual Pablo y yo pues hemos ido trabajando individualmente y nos parecía tan interesante que decimos, tío, vamos a grabar una tertulia, vamos a grabar uno de nuestros charlas para hablar un poco de esto con la audiencia, que seguro que le gusta mucho. Sí, es que además es algo muy guapo y que de hecho yo cuando Jacobo la hizo conmigo. O sea, estábamos en un curso de la universidad y de ahí vino y a él le impactó mucho. Es un método japonés que ahora os contaremos que es muy guapo y te hace que te metas mucho en una introspección tuya y te conozcas un poco más. Y me acuerdo de estar los dos allí haciéndolo y descubrirnos y decir, hostia, no pensaba que lo mismo mi camino lo tengo que tirar por aquí, por allá. Y fue motivador y Alejandro y yo, en cuanto terminamos la entrevista, dijimos, buah, hay que hacer un capítulo de esto hablando porque nos hemos pegado nosotros aquí un cuarto de hora hablando de esto. Sí, y hemos dicho tres tonterías y empezamos a hablar de los libros que hemos leído, de cómo nos han inspirado, de lo que pensamos de esta teoría o de dónde viene. Pues creo que es algo que puede estar muy interesante. Y yo creo que para empezar y para que la audiencia se ponga un poco en contexto, quizás lo mejor es que le contemos qué es lo que es el Ikigai, ¿no? Porque alguno dirá, ¿de qué están hablando estos dos, no? Claro, sí. Pues, tío, yo tengo aquí una definición de Ikigai de uno de los libros que hoy en esta entrevista vamos a usar, o de referencia, dos libros principales. Uno es de José María Alot, que se llama Una vida con propósito, que os contaré un poco cómo... Bueno, no, os lo cuento ya, cómo compré este libro. Yo en la actualidad vivo en Barcelona. Hace pocas semanas fue Sant Jordi, que es uno de los días más bonitos de la ciudad de Barcelona. En Sant Jordi la gente sale a la calle, regala rosas a sus parejas y un libro también, ¿no? Muchas editoriales, muchas casas de libros salen a la calle con puestos y los autores van firmando sus libros que la gente compra. Yo iba con mi pareja caminando había terminado de almorzar con ella y pasamos justamente por un puesto con un señor que vendía solamente un libro y unas flores, unas rosas hechas a nivel, pues, por él, ¿no? Se veían que estaban hechas a mano. Yo paso por delante, el libro se llamaba Una vida con propósito. Como justamente Pablo y yo estamos trabajando mucho sobre ese tema a nivel personal, a mí se me quedó ese título en la mente. Yo seguía caminando con mi pareja hablando de según qué cosas, pero con eso en la mente, al doblar la esquina, digo, espérate, que voy a buscar qué es este libro, quién es el autor y qué piensa la gente sobre este libro, porque era algo como que no se me iba. Total, busco un poco de qué va Una vida con propósito y todas las reviews eran geniales, todas. Así que decido dar media vuelta, volver y darle la mano a esa persona que estaba vendiendo el libro y preguntarle si realmente era José María Alot, ¿no? Que era el autor. Efectivamente, era José María quien estaba detrás del puesto vendiendo ese libro y la rosa, regalando la rosa, y empezamos a tener una charla buenísima, o sea, de por qué escribió el libro, cómo fueron los inicios, cuánto tardó en escribir el libro, todo el contenido que tenía, y estuvimos ahí pues un buen rato intercambiando
mm, pues, vivencias, ¿no? También de cómo lo había escrito. Se lo compré, me lo terminé en 2 semanas, o sea, en nada. El libro es buenísimo y yo creo que José María, o el objetivo número 1 que tengo en el podcast es traerlo. O sea, que creo que será una charla muy, muy buena con vosotros. Así que, dicho queda, ¿eh? O sea, aquí está, lo traeremos. Seguramente os gustará mucho esa entrevista. Y este libro lo usaremos mucho y sobre todo cerraremos con él hablando del Ikigai. Y el otro que tengo, tío, es el de El método Ikigai, de los dos autores más famosos que han tratado este término aquí en España, que son Héctor García y Francesc Miralles. Y bueno, con él, la verdad es que aparte del propio Ikigai, tratan mucho sobre desarrollo personal y es muy, muy interesante. Pero si quieres empezamos con él y con la definición propia que ellos hacen de Ikigai, que es la siguiente. Ikigai es una palabra japonesa que no tiene una traducción exacta. El Ikigai es el sentido de la vida o aquello que te hace levantarte con ilusión cada día. La palabra se compone uniendo Iki, que significa vida o estar vivo, y Gai, que significa lo que vale la pena y tiene valor. Traducir literalmente sería pues aquello por lo que vale la pena vivir. Según los japoneses, todos albergamos un Ikigai o incluso varios en nuestro interior, aunque aún no lo sepamos. ¿Qué opinas tú de esta definición, tío? Qué profundo aquello. No, además que es muy chulo y la cultura japonesa al final es que te quedas flipado porque realmente ya no tienes que ir ni allí a verla porque en las propias películas tú te das cuenta y desde aquí, desde Occidente, se ve que son personas que trabajan durante toda su vida. O sea, y dices tú, ¿será por así decirlo, por la autoridad que tienen o por la forma de vivir o será porque hay algo más ahí? Entonces es muy interesante y también es interesante saber que todo esto viene de que se hicieron diferentes investigaciones a nivel de las zonas azules, que no sé si la audiencia lo conoce, que son las zonas con más esperanza de vida del mundo. O sea, porque vivía muchísimo más la gente. Y hay una zona en Japón que es Okinawa, donde la media creo que es más de 100 años. O sea, una locura. Tú te pones en España y miras las medias y dices, joder, no creo que esto sea solo por comer arroz, algo tiene que haber aquí. Y se dieron cuenta de esto y además tú unes todas estas explicaciones con también que allí el término de jubilarse no existe. O sea, en Occidente tomamos como jubilarte la cosa de, venga, dejo de trabajar y me retiro para siempre. Esa palabra allí no la conciben y a mí me parece muy bonito el decir, no me retiro para siempre porque si no tuviera cosas que hacer, no sería feliz, ¿no? Entonces creo que es algo muy profundo y anclándolo un poco más a Occidente y algo más que quizá la audiencia y nosotros lo vemos más real, es que todos hemos tenido esa sensación de la felicidad de vivir es estar siempre ocupado o algo así, ¿no? Porque cuando te ocupas de cosas y estás con la mente en otras tareas, como que no, las preocupaciones no te afectan tanto. Y si tú llevas eso y vas uniendo cabos, al final dices, coño, es que puede ser que tengan razón, ¿sabes? Que si yo me dedico a algo que realmente me llena o realmente le estoy buscando el sentido, quizá no es que esté ocupado, es que estoy haciendo lo que me gusta y me está llenando mucho. Y una definición que también es muy buena y creo que se puede hilar mucho con esto, no sé si tiene que ver con Ikigai, pero también es de la cultura china, es la de Confucio, que todos conocemos y hay 200 posts en Instagram de motivación y el típico post de 20 de hace 8 años, que es elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día más en tu vida. Entonces al final son muchas referencias que van a un mismo sitio y al final uno dice, pues espera, que puede que esto sea así. Entonces yo creo que es algo que todos tenemos en la mente y que quizá no le hemos dado esa vuelta de tuerca a decir, vale, ¿qué es lo que me gusta? ¿Por dónde puedo tirar? ¿Qué puedo hacer? Y yo hago un llamamiento aquí y desde que lo descubrí no le di la vuelta, se la he dado esta semana pensando un poco en esta tertulia, creo que sería un ejercicio increíble que puede hacer un chaval que está pensando qué carrera estudiar, cuando tiene dudas. Totalmente, totalmente. Yo creo que si nos paráramos o si nos hubiéramos parado seguramente en alguna etapa de nuestra vida en hacer esto, hubieran guiado mucho más nuestras acciones, qué estudiar, qué ser, qué hacer. Y bueno, es algo que no nos planteamos, que mucha gente no se ha planteado aún, pero que nunca es tarde. O sea, y que seguramente el hacerse estas preguntas ya no es con el objetivo de encontrar 100% lo que amas o tu pasión o tu propósito, porque puede
que no llegues a ese nivel de autoconocimiento, pero simplemente el camino te hará conocerte mucho mejor y te hará preguntas que son de mucho valor y cuyas respuestas te van a servir para tu día a día. Así que sí que es algo que la verdad es que animamos a todo el mundo a que lo haga. Y para ello, para descubrir cuál es tu Ikigai, tu propósito, lo mejor es ir desgranándolo en pequeñas partes, ¿vale? Para intentar buscarlo se hace mediante completar un diagrama de círculos que se interseccionan entre sí. Estos círculos, si quieres, Pablo, explícalos tú un poquito cómo son o cómo se forman y cuáles son estas intersecciones que se crean. Sí, es verdad que esto a nivel audio quizás sea un poco más complicado de explicar, pero bueno, vamos a intentarlo hacer bastante didáctico, por así decirlo, a ver si cogéis la idea. Es verdad que los círculos no tienen un orden concreto, ¿vale? Esto lo comentaremos más adelante, o sea que tú las preguntas te las puedes hacer en función de lo que necesites y quizás os hago referencia después a la que creo que nos hacemos cuando buscamos una carrera. Y yo creo que la principal desde mi punto de vista es hacerte el primer globito en el que tú digas, vale, ¿qué es lo que me gusta hacer? ¿Con qué disfruto haciendo cosas? Pero a nivel, yo creo que esto hay que hacerlo muy básico, o sea, me gusta, no sé, tomar el sol. Me gusta tener tiempo por la mañana para leer el periódico. Creo que tú empiezas a apuntar cosas aunque te parezcan tonterías porque al final te estás conociendo a ti. Creo que es la forma de hacer este tipo de ejercicio porque si te pones a buscar la perfecta frase o lo que justamente más te guste, quizás no lo sepas o te cueste mucho. Y creo que conforme vas escribiendo y si lo haces en un par de días, lo vas sacando. Entonces eso, no me enrollo. Primer circulito, ¿qué es lo que amas o con lo que disfrutas haciendo? ¿Con qué piensas que se te pasa el tiempo volando? Por ahí podrías hacerte una listita y apuntar ahí tus cositas. Llamémoslo punto número 1. Después tendríamos punto número 2. En el Ikigai es lo que necesita el mundo. Yo lo traduzco un poco a qué piensas que el mundo... Que si tú hicieras algo, el mundo te lo agradecería o tú sientes que serías válido para el mundo, ¿sabes? Por ejemplo, no sé. Cosas también yo las haría súper abstractas. Quiero la paz mundial o que los niños no pasen hambre. Y ya cada vez que vas poniendo cositas vas interiorizándote un poco más en ti y en qué es lo que yo creo que el mundo necesita de mí específicamente. Llamémoslo punto número 2, un poco más abstracto. Este es más, desde mi punto de vista, un poco más complicado. Y después, Alejandro, te comentaré un debate que tengo aquí. Pero bueno, para no enrollarnos. Después tenemos el por lo que te pueden pagar. ¿Qué habilidades tienes tú que la sociedad o X persona o X empresa te puede pagar por ello? En esta es lo que os comento. Yo creo que esta es la que nos planteamos cuando vamos a iniciar una carrera y quizá no es la correcta. Y por último tenemos en la última burbujita, ¿qué eres bueno? ¿En qué habilidades tienes en la que eres muy bueno? ¿En qué destacas? ¿O en qué crees que eso, que es muy, es muy sencillo, me estoy enrollando, pero eres bueno? ¿Tienes esa habilidad o tienes esa capacidad de hacer algo y que crees que no que eres mejor que el resto, pero que se te da bien? Y al final son 4 burbujitas en las que tú tienes que estar un momento, desde mi punto de vista, a solas, haciendo una lista. Y esta sería la primera parte del Ikigai. No sé si quieres añadir algo, Alejandro. No sé si me he enrollado y me he perdido un poco por las nubes. No, para nada. Está bastante bien explicado. También animo a la gente que nos esté escuchando. Un inciso también. Nosotros en el podcast queremos que cuando escuchéis esto sea un momento de relax, de reflexión, de estar con vosotros, de esa hora a la semana que estéis haciendo algo y que no escuchéis con prisa. O sea, si tenéis tiempo, muchísimo mejor, ¿vale? Y eso es algo que sí que me gustaría de intentar, que este sea como un ratito para vosotros, donde paréis y descubráis, pues, qué está haciendo la gente que traemos aquí al episodio o que compartimos nosotros. Y con esto os digo que cuando estéis escuchando este episodio, si podéis, aparte, pues buscar el gráfico del propio Ikigai, que poniéndolo en Google lo encontraréis muy fácil, seguramente toda esta explicación que daremos y que Pablo ha dado, la veáis mucho más visual. Quizás que también te podemos añadir la imagen en la descripción del podcast y así directamente la abrís y... Mira, lo vamos a decir al principio. O sea, esto lo estáis escuchando en medio, pero al principio le metemos la imagen y lo comentamos. Perfecto.
Sí, creo que será de mucha ayuda para ellos. Y nada, me parece la explicación, me ha parecido perfecta. Luego creamos algunos debates. Pero como veis, hay 4 círculos en los cuales se interseccionan, ¿vale? La intersección final junta de los 4 es ese ikigai, ¿no? Esa razón de ser, eso que buscamos o anhelamos. Pero a su vez, los círculos se interseccionan entre sí. Entonces, lo que amas con lo que eres bueno, creas tu pasión. Es decir, aquello que pasa el tiempo y parece, o sea, que estás haciendo y parece que el tiempo pasa rapidísimo. O sea, algo que tú tienes la necesidad de hacer. Algo que harías aunque no te pagaran. Eso eres algo. Es lo que amas y en lo que eres bueno. Lo que amas y lo que el mundo necesita es tu misión. Es decir, si el mundo necesita algo que a ti te gusta hacer, esa es la misión que tienes en tu vida. Es decir, extrapolándolo un poquito, como dice Pablo, en un punto más abstracto, porque hay gente que dice, bueno, es que mi misión de vida no tengo ninguna. Bueno, vamos a pararnos un poco, ¿no? Vamos a pensar y vamos a ver si realmente no tenemos ninguna o es que no nos hemos parado un poco a averiguar o a preguntarnos cuál sería esa misión de vida. La relación entre lo que el mundo necesita y por lo que me puedan pagar es mi vocación. Yo con la vocación, también quizás porque tengo una profesión muy dada a ello, tengo un poco mis más y mis menos, ¿vale? Pero bueno, es lo que los autores llaman esa intersección, eso, lo que el mundo necesita y qué es lo que te pueden pagar, pues sería eso, tu vocación. Y realmente lo que eres bueno y por lo que te pueden pagar es tu profesión. Que creo que esto lo tenemos claro muchos, ¿no? Y es algo que podemos hacer, a qué nos dedicamos, y es un círculo quizás el más fácil en la actualidad de rellenar. Pero lo bueno significa, o lo bueno es que hagamos esto sin pensar en lo que tenemos ahora, sino en qué queremos llegar a ser. Que sería cuando realmente adquiere valor este ejercicio. Claro, claro. Entonces tenemos, esto es lo que hemos dicho, esto hay que hacerlo con calma y tanto como se rellenan los globitos o las listas que hemos comentado inicialmente, tienes que rellenar estas intersecciones que comenta Alejandro y buscar tanto esas misiones como esas pasiones, como esa posible profesión, como esa vocación, por ejemplo. Un ejemplo fácil de esto sería, por ejemplo, un profesor de la escuela. El mundo necesita que se le enseñe a la gente y te pueden pagar si enseñas. Entonces su vocación es ser profesor. Ahora esa persona se tendría que preguntar, ¿soy bueno enseñando? ¿Se me da bien? ¿Quiero mejorarlo? Y me gusta. Entonces es como un debate interno que esa persona podría tener con él mismo y decir, vale, ¿estoy en el punto que querría estar o no? Entonces mucha introspección y es algo que tenéis que hacer vosotros porque quizás nosotros podríamos comentar nuestro, dónde nos situamos o cómo estamos, pero es un autoconocimiento brutal y si este ejercicio se toma en serio es una bomba. Entonces, como resumen, tenemos 4 globitos que se interseccionan en 4 posibles situaciones o circunstancias en las que tú te puedes encontrar. Y a su vez, si miráis el dibujo, estos globitos y estas intersecciones generan unas pequeñas intersecciones, que son posibles puntos en los que tú te puedes encontrar. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hay intersecciones entre la misión y la vocación, que estés a medio camino, entre la vocación y la profesión, que estés a medio camino, entre la profesión y la pasión, y entre la pasión y la misión, que no estés en ninguno de los dos, pero te quedes ahí en medio. Por norma general, estos puntos se dice que no son muy reconfortantes porque es lo que os digo, os lo he citado perfectamente, yo creo que es que te sientes a mitad de camino. Entonces, por ejemplo, si hablamos de un caso que es muy típico también, a una persona que es un artista, que le gusta mucho, no sé, pintar cuadros o es músico, esa persona tiene una pasión increíble y se dedica a ello. Pero quizás como no cobra tanto, siente que es un poco inútil que se dedique a su pasión. Entonces, si tú te encuentras en estas intersecciones, tienes que plantearte desde mi punto de vista por dónde tengo que tirar. Entonces, yo creo que el Ikigai es la clave para eso, ¿no? Para marcarte tu camino y decir, por aquí tengo que ir y por aquí no. Y ahora la pregunta que yo os lanzo y que se la lanzo a Alejandro es, ¿cómo crees que te tendrías que hacer estas preguntas para encontrar tu camino correcto? ¿O crees que alguna de las preguntas las cambiarías por otra? No, yo creo que exactamente son las preguntas que necesitas para llegar a tu camino correcto, ¿no? Y además,
una cosa muy importante es que estén como las 4 círculos en sí, porque si uno de ellos no se completa, tendrás esa sensación de que te falta algo que Pablo ha comentado, ¿no? Si queréis, pues mira, podemos incluso ponerlo más a pie y, claro, por ejemplo, si tú seleccionas aquello en lo que amas, eres bueno y te pueden pagar, pero no necesita el mundo, seguramente tengas una sensación de satisfacción, pero un sentimiento de inutilidad. Entonces, por eso es importante completar ese círculo también. No obstante, si completamos los otros, pero no tenemos el que nos puedan pagar, seguramente tengamos un goce y un sentido de realización, pero sin riqueza. Si el círculo que no completamos es en lo que eres bueno, seguramente tengas entusiasmo, complacencia, pero tendrás esa sensación de incertidumbre sabiendo que lo que estás haciendo quizás se te pueda en algún momento escapar de las manos o no eres lo suficientemente bueno para ello. No obstante, y muchas veces lo que nos pasa que podemos rellenar en lo que somos buenos, podemos rellenar lo que necesita el mundo, podemos rellenar lo que nos pueden pagar, pero se nos queda un poco vacío lo que nos ama, lo que amamos. Por lo tanto, nos podemos sentir confortables porque tenemos todos esos círculos rellenos, pero con una sensación de vacío interior. Por lo tanto, como decía Pablo, son muy importantes rellenar todos esos círculos y que se interseccionen todos entre sí. Porque si alguno se queda vacío, corremos el riesgo, pues propiamente dicho, de encontrar una sensación de que te falta algo en alguno de ellos. Y sí, para mí son creo que las preguntas necesarias para poder encontrar, o esas partes necesarias para poder encontrar esa razón de ser. ¿O cómo lo opinas tú? Sí, sí, yo por mí son también las preguntas necesarias, pero creo que es muy importante el enfoque que le das, ¿vale? Y estoy de acuerdo contigo y desde mi punto de vista la más importante es la número 1. Tienes que saber lo que amas o por lo menos tener una idea, que no quiere decir que esto no cambie con el tiempo, porque lo que tú amabas hace 4 años puede que sea distinto de lo que ames ahora y puede que sea distinto de lo que te encante hacer en el futuro. Pero, por ejemplo, con la número 2, creo que hay que abstraerse mucho de tu entorno, porque quizás cuando te pones a pensar en lo que el mundo necesita, y más aún ahora que tenemos las redes sociales inundándonos la mente, quizás piensas que lo que el mundo necesita es que tú tengas un Ferrari o que tengas una mansión y metas a 5 personas a trabajar contigo. Entonces yo creo que hay que abstraerse mucho y creo que, desde mi punto de vista, es de las más complicadas, tanto esta como la 1. Las otras dos creo que son muy fáciles. De hecho, la última, en que eres bueno, burbuja, tú puedes seguir mejorando siempre. Si quieres ser bueno en algo, vas a poder serlo. Pero la parte de qué es lo que amas y lo que el mundo necesita, como te digo, creo que hay que abstraerse mucho y quizás la gente no pueda realizar bien este ejercicio o tenga una imagen diferente de lo que quiere porque su entorno le hace ver algo que realmente no es lo que es su vocación o no es donde tiene que llevar su camino. No sé si estás de acuerdo conmigo en esto, pero yo creo que es algo muy importante para hacer este ejercicio bien. Abstraerte mucho. Sí, sí, totalmente, porque al final es una cosa muy, 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 muy personal. Entonces, claro, no carecería de sentido si no hiciéramos propiamente ese ejercicio de abstracción. Y, claro, eso que comentas que pueden ser los más difíciles, también, o según yo creo, serían los primeros en los que deberías rellenar, porque una vez que tú seleccionas qué es lo que amas y qué es lo que el mundo necesita, creo que se pueden encontrar, según en qué sentido, aquellos que te puedan pagar y en lo que eres bueno. Uno, porque en lo que eres bueno seguramente solamente necesites horas para mejorarlo, ¿vale? Dicen que invirtiendo 10.000 horas en una actividad o en una habilidad es cuando llegas a ser maestro de algo. Por lo tanto, solamente lo que eres bueno seguramente solamente necesitarás un poco de más de tiempo para poder ser mejor. Y actualmente existen muchas maneras de monetizar o de ganar dinero con lo que haces, sueñas o quieres. Además, la gente le encanta que las personas tengan pasión por algo. Por lo tanto, seguramente la forma de monetización será mucho mejor. No obstante, encontrar algo que el mundo necesita no es tan fácil y, por supuesto, encontrar algo en lo que tú realmente amas tampoco lo es. Por lo tanto, este ejercicio seguramente inviertas mucho más tiempo en rellenar esos 2 primeros cuadrados que en los otros.
No obstante, no es la única forma. O sea, tú puedes empezar por aquellos que te pueden pagar mucho e ir pivotando por aquellos que en lo que podría ser bueno, en lo que podría llegar a amar y cómo podría aquello necesitarle el mundo, ¿no? Pero bueno, obviamente el número o el orden en el que rellenan los círculos es un poco personal, pero yo, por ejemplo, recomendaría ese orden, ¿no? ¿Qué amas? ¿Qué necesita el mundo? ¿Qué puede ser bueno? Y después buscamos la forma de monetizar, que seguro que la tenemos. Sí, sí, totalmente. Yo abogo el sentido de las agujas de reloj. De hecho, creo que he realizado este ejercicio en 3 ocasiones. Las 3 las he realizado en el mismo sentido. Y también animo a eso, a realizarlo varias veces y esparcidas en el tiempo. Porque, como he comentado antes, lo que pensabas hace 4 años no es lo mismo que piensas ahora y quizás tengas las ideas mucho más claras. De hecho, yo la última vez que lo hice fue hace 4 días, porque digo, venga, lo voy a hacer, ya que vamos a grabar este episodio, vamos a ver cómo va la cosa. Y cambió mucho mi perspectiva a la que tenía en su momento, que creo que fue hace 3 años, la última vez que lo hice. Porque me he dado cuenta de que me gustan otro tipo de cosas, que es la parte más complicada, y quizás la parte en lo que eres bueno ha cambiado, porque tú en 4 años puedes coger muchas habilidades que antes no tenías. Entonces, como que te cambia un poco la perspectiva y tú te pones a pensar, buf, espérate, que no sé si estoy en el mismo camino que tengo que echar. Y ahí está el dilema y lo bonito de esto, el ya ponerle las palabras y la cara a las cosas. Igual que te dices que te tienes que hacer un presupuesto al mes para tú saber en qué gastas las cosas, también tienes que saber por dónde estás poniendo los pies para saber a dónde vas a llegar. Porque si pones los pies mirando a la montaña y quieres ir más, pues está complicado. Ahí hay una frase muy buena, tío, de Alicia en el País de la Maravilla, que hay una escena en la que le pregunta al gato, gato, dime qué camino tomar. Y le pregunta al el gato, pero ¿dónde quieres ir, Alicia? Y dice, no lo sé. Dice, entonces da igual el camino que tomes. O sea, si no sabes dónde quieres ir, si no tienes claro cuáles son tus objetivos, da igual el camino que elijas, porque no te va a llevar a ningún sitio donde quieres. Entonces, este tipo de ejercicio es un poco para guiar esos caminos o para saber elegir cuál camino tomar. Muy buena, muy buena. No la sabía, ¿eh? No diría que me vi la peli, pero no la tenía en mente. Sí, tío, y al final es eso. O sea, y ya vas uniendo cosas y entrando en este mundo del desarrollo personal, de leer libros, de no sé qué, es que al final te vienen conceptos por todas partes y vas uniendo y es que no te das ni cuenta. Y es lo que antes de fuera de cámara, o sea, yo no tenía ningún libro de hecho porque es Alejandro el que realmente salió libros de esta parte. Yo lo he aplicado directamente, o sea, me lo explicaron y lo hice. Y conforme me estaba contando, digo, coño, es que yo tengo un libro que se llama Flow, que es muy famoso, y al final te habla casi de lo mismo, del estado que tú tienes cuando encuentras esa vocación o esa pasión por algo, que entras en un modo de flow o de fluir, en el que te olvidas de todo y estás focus. Y es que vas hilando cosas y dices, coño, por lo mismo estoy focus porque es lo que me gusta, por lo mismo me quiero dedicar a esto y por lo mismo esta noche que me he pasado en vela haciendo una página web de corbata, como en nuestro caso, pues me ha dado igual, o grabando un podcast. Entonces creo que es muy, muy bonito tener esta referencia y ver que no es que lo diga una persona solo, sino que si te pones a coger diferentes frases o diferentes autores, si todos dicen algo y si tú encima lo estás sintiendo, pues al final te llena mucho. Igual que no te llena el no estar en tu camino desde mi punto de vista. Totalmente. O sea, el tema de los libros, mira, como ahora estamos haciendo esta tertulia, seguramente hagamos otra de libros que nos han inspirado más y con las cuales podamos también compartiros a vosotros cuáles son aquellos libros que más nos han gustado. Pero volviendo un poco también al tema de ración de ser, de propósito, vamos a seguir rellenando esos cuadraditos y vamos a ver qué problemas podemos tener cuando rellenamos esos círculos, ¿no? Porque muchas veces, como hemos dicho, es muy difícil y parece muy obvio, pero es que cuando hagáis el ejercicio seguramente sea muy difícil mirar qué os gusta o para qué necesitamos. Pero seguramente sea muy fácil saber qué no os gusta. O sea, podemos hacer el ejercicio contrario, empezar por ahí, ¿no? O sea, yo para mí, o en qué no eres bueno. Yo tengo muy, 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 muy claro que yo no soy bueno en las artes plásticas. O sea, que no sé bien dibujar y tampoco tocar instrumentos, por supuesto, cantar ni de coña. Tengo como muy claro eso. Y tengo muy claro también que no me gusta. Por lo tanto, si a vosotros también os pasa,
os animo que a lo mejor empecéis por esta, si os bloqueáis en algún sentido, pensar qué no queréis, qué no os gusta o qué no sois bueno. Y creo que es una buena manera de empezar por ahí. El anti-ikigai, llamémoslo. Creo que se llama así, o sea, ya también he escuchado esto y es bastante bueno. Pero al final la reflexión siempre está, desde mi punto de vista, en la burbuja uno. O sea, a ti no se te dan bien las artes plásticas porque no se te dan bien o porque no te gusta. Bueno, yo creo que también tenemos habilidades innatas, es decir, ya no tanto habilidades innatas o que no hemos desarrollado en una edad tan temprana como para ello y que a veces, no te voy a decir que sea tarde para desarrollar, pero sí que nos va a costar mucho más, ¿vale? Está científicamente demostrado que cuando tú aprendes un idioma en una edad temprana, el cerebro tiene mucho más fácil moldear eso y aprender un nuevo idioma que hacerlo a una edad más tarde. ¿Es imposible hacerlo a edades más tarde? No, simplemente que esas 10.000 horas a lo mejor te cuesta un poquito más, ¿vale? De hacerlo. Entonces, bueno, quizás yo en mi niñez no desarrollé las artes plásticas como me gustaría o como hubiera sido otro niño y quizás no soy bueno a lo mejor en eso porque no lo desarrollo en su momento. ¿Puedo ser bueno haciendo según qué habilidades plásticas? Seguro, pero me costará muchísimo más trabajo. Y después, tío, también es importante, ¿no? O ver que ahí tenemos algunos modelos que podemos seguir. Es decir, quizás no nos hemos parado a pensar qué nos gusta, pero nos hemos parado a pensar cómo queremos ser o qué queremos ser, ¿no? O como quién queremos asemejarnos a ello. Esto es importante porque tener modelos que nos guíen nos sirven también para plasmar y ver qué han hecho ellos para llegar hasta allí. Es decir, al final todo se rige en una receta, ¿no? O sea, cuáles son los pasos que ha dado esa persona para llegar a donde está, ¿no? Hay que tener la vida que tiene, aportar lo que aporta al mundo, dedicarse a lo que se dedica y bueno, hacer lo que ama, ¿no? Seguramente no encuentres un modelo en el que puedas copiar todo lo que hace porque no existe una segunda versión de ti 2.0, pero sí que puedes como anhelar o sí que puedes moldear a tu gusto aquello que, por ejemplo, a alguien le paguen o aquello que alguien haga bien o aquello que alguien ama, porque seguramente pueda compaginar con lo que tú sientes y eres. Entonces, esa creación de modelos o esa inspiración en alguno de aquellas personas que admiras, pues sea también interesante a la hora de realizar este ejercicio. No, y además más aún en la situación en la que nos encontramos hoy en día, ¿no? Que tiene muchísimas referencias a un clic de distancia, ¿no? O a un clic o a una hoja de distancia si vas a una librería como hablamos de libros. Pero eso es muy bonito y al final es muy fácil, quizás también, desviarte por un camino por alguien que presume de cosas que quizás no te llenarían tanto en un futuro, que a todos nos ha pasado, por lo menos a mí en su momento me pasó, rollo, yo quería tener muchísimo dinero y no sé qué, no sé cuánto, y al final la verdadera felicidad la encuentras en disfrutar de lo que haces, si te da dinero bien, pero no tiene que ser un dinero excesivo, como hablamos el otro día con Jacobo, por ejemplo, ¿no? Si tú tienes una cifra que te hace feliz, quizás no te hace falta tener ese Porsche Panamera en la puerta y esa mansión en la playa. Y lo bueno de esto, tío, es que tú puedes coger a esos referentes y, por así decirlo, coger una skill o una habilidad de cada uno y decir, me gusta esto, me gusta aquello. Y esto lo recomiendan mucho y hay muchísimos, no sé si decir mentores o personas que hablan del tema, que es cuando tú quieres empezar algo, por ejemplo, si quieres empezar un podcast, lo ideal es que te fijes en podcaster que te gusten y ir cogiendo habilidades de cada uno de ellos. Si quieres crear un canal de YouTube, pues sería de iluso empezar algo sin tener un referente en ello, ¿no? Entonces creo que estamos en una época muy buena para esto y si hablamos de la felicidad, si tú ves a alguien que supuestamente, muy entre comillas, es feliz detrás de la pantalla, fíjate si esa felicidad viene de sus hábitos y si puedes escoger alguno de ellos, pues para adelante. Porque a mí, por ejemplo, ducharme con agua fría a las 7 de la mañana sé que no me va a hacer feliz, pero quizás tomarme un café con mis amigos un sábado por la mañana, pues lo mismo sí. Entonces, son cositas que tú tienes que ir descubriendo y viendo si se unen contigo y con tu forma de ser, ¿no? Que también es muy importante, que no puedes, como tú dices, no puedes copiar a otra persona, porque que a esa persona le vaya bien, una parte será por sus hábitos, pero la mayoría será por la unión de su forma de ser con sus hábitos y con su vocación. Y no existe un clon de nadie. Hay millones de personas, pero imposible. No, y por supuesto. Y también
discernir, espero que seamos lo suficientemente inteligentes para discernir la realidad de la vida de Instagram. O sea, es decir, que nos muestre a alguien en redes sociales solamente la parte bonita de su vida, no preguntaros ni no anhelar solamente eso, porque muchas veces no es oro todo lo que reluce, ¿no? Y que para llegar ahí habrá pasado por algunas otras muchas cosas a las cuales quizás no estemos dispuestos a llegar o no entren, no concuerde con lo que nosotros mismos, somos. Esto también, tío, es interesante, ¿no? Porque cuando hablamos de Ikigai, cuando hablamos de pasión, cuando hablamos de razón de ser, parece que anhelamos solamente un camino donde todo sean rosas y todo sea buenas noticias, ¿no? Cuando esto no es así, obviamente. Cuando tú vas realizando tu razón de ser y seguramente te tengas que levantar a las 6 de la mañana, mm, eso puede ser un dolor para ti, pero necesario para llegar a ese camino. Es decir, seguramente haya cosas en tu Ikigai o en lo que busques que no te gusten hacer en un determinado momento, pero que tengas que realizarlo para poder conseguir a ello, ¿vale? Para poder llegar a ello. Eso significa que, ya te digo, no todo te va a gustar de lo que vayas a hacer, ni todo te va a gustar al 100%, pero si es un precio que tienes que pagar por llegar a aquello que tú realmente te sientes tan alineado, pues seguramente merezca la pena. Sí, sí, si tienes clara la idea y dónde quieres llegar, el camino al final tienes que andarlo. O sea, las piedras no te las puedes saltar y tanto Alejandro detrás de la pantalla como bueno, yo en mi pantalla, vaya tontería que puedo decir, si tenemos claro nuestro camino, también sabemos que si nos tropezamos no va a ser una equivocación, sino que va a ser que, por así decirlo, está cogiendo una curvita, ¿sabes? Y lo mismo esa curvita, en su momento, mira, por poner un ejemplo práctico, yo cuando lo hice por primera vez Ikigai, y una de las cosas que puse que amaba era amo mi tierra. Y la sigo amando a día de hoy, pero el salir de mi tierra y de mi zona de confort me ha hecho obtener cosas en las otras burbujitas que antes no tenía. Entonces, tómalo como una piedrecita o un cambio de dirección, pero bueno, al final es el camino que tienes hacia tu meta. Yo a día de hoy tampoco sé muy bien mi meta, o sea, soy sincero, mi Ikigai no lo tengo claro, pero tengo claro cuál es mi anti-Ikigai y qué es más o menos lo que quiero y lo que me gusta hacer. Entonces, pues voy tirando por ahí, voy marcando mi meta y conforme avanzo piedras, pues voy descubriendo un poquito más de la montaña, ¿sabes? Y al final, pues quizás poquito a poco, sin pensar que me estoy equivocando, porque en cuanto veo una piedra más grande de la cuenta y que no se vincula con donde quiero llegar, digo, vete de aquí. A mí me gusta, por ejemplo, para ponernos en situación y algo más íntimo, ya que estamos en tertulia, a mí me gusta mucho aprender cosas. Y yo disfruto aprendiendo. Si yo estoy en un trabajo, me gusta aprender, aunque quizás lo que me dedique no me llene, ¿no? Pero si aprendo cosas nuevas, vale, para adelante, para atrás. En el momento en el que yo, por ejemplo, estuve en un trabajo en el que veía que era muy monótono y siempre hacía lo mismo y no aprendía y no... Yo dije, mira, esto es una piedra gigante que a mí no me va a mejorar en ninguna de las burbujas que tenemos aquí. Pues hay que cambiar de carretera, compadre. Te tienes que montar en otro coche y tirar por otro camino. En mi caso fue salir de mi ciudad y empezar un trabajo totalmente distinto. Pues en el tuyo, no sé, quizás es cambiarte, no sé, pasar de hacer un deporte a hacer otro, estudiar una carrera, no sé, creo que hay muchas variantes y el plantearte si estás en la carretera correcta, aunque la veas con algunas piedrecitas, creo que es bueno, ¿no? Sí, sí, totalmente. Además, tío, es un ejercicio muy sincero el que acabas de hacer. Es decir, yo he hecho 3 veces este diagrama y todavía no sé si lo he encontrado. Eso realmente es muy interesante, es muy sincero y es muy real. Pero bueno, al final lo que estábamos diciendo, o sea, simplemente el andar el camino de este autoconocimiento, seguramente que te haya aportado a ti, pues, muchas cosas que si no lo hubieras hecho, obviamente, pues, no te lo habría aportado. Sí, sí, está claro. Al final, el conocerte a ti mismo y aprovechar tanto estas herramientas como yo desde que descubrí el desarrollo personal y te lo contaba a ti en el gimnasio, hablando de gilipolleces en su momento y fíjate tú la época que era nosotros frikis de Emprende Aprendiendo con Euge, un grande del sector. Y al final te va llenando, tío. Y las personas que somos hoy no somos las que éramos entonces, desde mi punto de vista. Además, también, tío, que si no haces este ejercicio o si no tienes claro cuáles son tus sueños ni tu pasión, seguramente es que estés cumpliendo los sueños y la pasión de otro, ¿vale? O sea que muchas veces nuestro trabajo o nuestra profesión solamente se basa en cumplir aquello que otros sueñan y no nos paramos a pensar qué soñamos nosotros.
Y al final es algo muy importante, que vida solamente tenemos una, pero bueno, yo soy de los que dicen que si la bebes bien, con una es suficiente, ¿no? Pero bueno, es importante pues hacerse este tipo de reflexiones. Animamos que si lo habéis hecho o lo realizáis, pues nos dejéis en comentarios qué os ha salido o si este episodio realmente os ha servido para parar y reflexionar un poco más sobre ello. Sí, al final ha sido un episodio muy de debate, muy interior, y es verdad que es bastante espiritual, pero bueno, yo creo que está bien, y que también sabéis que tenemos esta faceta, ¿no? Que al final a nosotros nos ha servido, y aunque parezca quizás una cosa muy astral o muy no, meditación, no, pero muy espiritual, creo que es la palabra, hay que quitar el tabú ese de decir que el desarrollo personal es algo que no te lleva a nada o que son tonterías. Al final yo lo vinculo mucho con la psicología, ¿no? Los psicólogos están ahí por algo, ¿no? La mente tiene sus cosas, y si puedes llegar a ser una mejor persona, puede ser que un libro no te cambie, pero quizás esta charla o esto que estás escuchando aquí te haga mirar otra cosa. Esto yo lo tomo siempre como tanto un libro como un podcast, como nosotros hablando aquí de tonterías o de lo que sea. Tómatelo como tu colega, tío. Si tú lees una cosa, la vas a debatir y la vas a pensar para ti. Lo mismo te sirve, lo mismo no. Lo mismo te cuento un chiste que dices, hostia, qué gracioso. Lo mismo te dices que yo, por lo mismo lo que dice este chaval, de que se ha perdido y ahora está encontrándose su camino de verdad y está más feliz, es verdad. Quizás me lo tengo que plantear. Porque muchas personas están en la rueda de decir, y hablando más de Ikigai, que están en medio de la vocación y la profesión, que es la salida típica de todo el mundo. O sea, estoy muy bien, estoy muy fácil, estoy muy estable aquí donde estoy. Y yo con mi jornada de 8 horas y listo, ¿sabes? Estoy deseando que llegue el viernes por la tarde y a funcionar. Me tomo 80 copas el fin de semana o hago lo que tenga que hacer. O me dedico a algo que me llena el fin de semana o en mi tiempo libre. Y de 8 a 2, pues bueno, estoy ahí en la oficina. Quizás eso te hace pensar, hostia, espera, que a lo mejor yo el sábado me dedico a, no sé, pintar dálmatas en cuadros de papel. Y lo mismo, lo que siento ese día no lo siento de lunes a viernes. Entonces, creo que es una reflexión muy buena y que al final cada uno tiene que hacer un poco de introspección. Y yo desde aquí hago un llamamiento a que quiten un poco ese tabú y prueben o den una vuelta. Se quiten el miedo. Yo al final creo que es mucho miedo, ¿no? Es decir, bah, no me voy a meter en mi mente porque lo mismo tengo muchos problemas, ¿sabes? Me voy a quedar en agua calentita, como tú decías en el primer episodio. Sí, 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 sí. Totalmente, tío. Además, con el tema también, tío, del hacer cosas, algo que nosotros siempre defendemos es que el camino se hace andando. O sea, que también probar cosas nuevas y el hecho de que a lo mejor no sé en qué eres bueno, dale, lánzate, ¿sabes? Que hasta que no conoces o no empiezas a hacer algo, no existe esa parte de suerte o de serendipia, ¿no? Que haces algo que no sabías que te iba a gustar tanto, que al final se acaba convirtiendo en una pasión o en una profesión, ¿no? Entonces, cuando veamos que no tenemos muy claro según qué cosa, ve caminando, ve haciendo, que seguramente en el camino se encuentres algo con el que puedas dar bien. En estático seguramente no encontremos aquello que queremos. Es bueno pararnos y es bueno hablar con nosotros mismos, que somos la única persona que nos va a acompañar durante toda nuestra vida, pero cuando no tenemos según qué cosas claras, también ir caminando poquito a poco, ir dando algunos pasos, nos va a ir alumbrando un poco el camino. Y también, tío, quería dejar una reflexión, que era que cuando a veces no encontramos la pasión o no vemos cuál sería esa razón de ser, es importante también que aunque no encontremos la pasión, que lo hagamos todo con pasión. Es decir, que demos todo el 100% en lo que hacemos y en lo que damos en nuestro día a día, que seguramente sea tan importante o más que encontrar solamente aquella cosa, ¿vale? Porque hacemos énfasis en que cuando encontramos ese Ikigai no significa que te vaya a acompañar toda tu vida, sino que es el Ikigai ahora mismo o esa razón de ser que tienes en este momento, ¿vale? Pero si lo vas haciendo todo con pasión, seguramente vayas llenando tu día a día de acciones o de cosas que la vayan dando por sí mismo, dándole una razón de ser a tu día. Sí, obteniendo aprendizajes al final. Yo creo que todos conocemos tanto nuestro entorno laboral como nuestro entorno académico. Y hay tipos de personas, o sea, tú eres esa persona que está full o que aunque algo no le guste, lo intenta y lo saca adelante. Y después vemos ese tipo de persona que yo llamo persona ameba. O sea, la persona que está ahí y mira, si... Y ya no te digo ni que se le dé mal, o sea, existe un tipo de persona que es así y que encima
por ejemplo, a nivel académico, aprueba. Entonces esa persona está allí, dice, venga, yo hago esto y punto. Y para casa. O trabajando, dice, venga, pues hago lo que me mandan y para casa. Curiosidad, ganas, motivación. Al final es que si no tienes eso, desde mi punto de vista es como que pierdes la razón y al final es que se une mucho con la definición que hemos dicho al principio. O sea, si no tienes ese focus o no tienes esa cosa, ¿qué sentido le tienes a lo que haces tu día a día y por qué te levantas cada mañana aparte de por tomarte un tazón de cereales, ¿sabes? Sí, sí, yo totalmente envidio a esa gente que se... Perdón, siempre utilizo esta palabra. Admiro a esa gente que se levanta de la cama de un salto porque creo que es como un síntoma muy positivo de que dirigen su vida hacia lo que ellos quieren. Y tío, ya por cerrar un poco, ya que hemos hablado sobre Ikigai, no sé si quieres comentar un poco en qué parte estás de ese diagrama, que ya previamente has comentado que no lo tienes suficientemente claro, pero si puedes comentar alguna otra de esas intersecciones. Y creo que es un ejercicio muy bonito que lo hagamos aquí, que lo compartamos con las personas que nos están oyendo. Sí, sí, me parece bien. Al final podemos poner el lema del podcast más cara afuera, ¿no? Así que yo lo tengo claro. O sea, yo en este momento creo que claramente me encuentro en la parte de entre profesión y la intersección del centro, ¿sabes? Que es un poco mezclada con vocación, pero creo que me dedico a algo que se me da bien porque creo que soy una persona que aunque algo no me llene como tal, le pongo ganas y aprendo porque me gusta aprender. Al final se te unen varios aspectos y tú tiras por ahí y yo aprendo por aprender, o sea, me encanta. Y ahora tengo muchas habilidades que antes no tenía y que quizás por eso me pagan más. Entonces me encuentro un poco en esa bifurcación, ¿no? Pero al mismo tiempo tengo como una sensación de vacío, ¿no? De que me dedico a algo que, vale, se me da bien, me pagan por ello. Sé que voy a seguir incrementando tanto a nivel salarial como a nivel habilidades, pero creo que me falta algo. Entonces estoy un poquito en esa piedra buscando ahí qué hacer, ¿no? En paralelo intento hacer mis cositas que me hagan mejor. Por ejemplo, este podcast o, por ejemplo, aprender otras habilidades por si tengo que cambiar de carretera, que yo ya he cambiado una vez de carretera, no me importaría. Eso es una cosa buena que te da el echarle valor a ver realidad con esto y echarle valor a dar pasos grandes en tu vida, decir, venga, me tiro adelante, ya será lo que sea. Tú vas saltándote esas piedras y las siguientes piedras, desde mi punto de vista, te cuestan menos. Entonces estoy ahora en ese punto de decir, venga, voy a coger habilidades por esta parte porque quizás que me gusta y respecto a mi profesión voy a seguir mejorando y quizás orientándome a cosas que no me saquen tanto del camino típico de una profesión y una vocación, pero que me llenen un poco, ¿sabes? Entonces estoy un poco en ese punto, que es muy complicado, porque al final tú estás en una empresa o en donde sea y tienes que comer, tío. O sea, puedes dar un salto gigante, pero ya depende de cómo te lo quieras plantear, pero entonces un poco ahí en esa intersección. Cerca de mi Ikigai no lo sé, creo que estoy bastante lejos, pero sí que tengo muy claro lo que no quiero. Mi anti-Ikigai lo tengo bastante claro. Pues eso es un gran paso, tío. O sea, eso es un gran paso y ojalá actualicemos este capítulo, este episodio y volvemos a hacer este ejercicio y veamos en dónde estás, que seguro que habrás avanzado en ello. Sí, sí, lo podemos hacer en unos cuantos episodios, quizás en un año por ahí. Y creo que ambos, tanto tú como yo, estaremos en sitios distintos. ¿Tú lo has llegado a hacer? ¿Sabes en qué punto te encuentras? Bueno, yo en el punto en el que estoy ahora mismo, empiezo hablando de mi profesión, que creo que es pues lo más importante, significativo. Yo había algo o lo que no me gustaba, que me he sentido en algunas ocasiones, y era esa propia no capacidad de crecimiento que tenía, ¿no? A mí, igual que a ti, me gusta mucho aprender y sentir que crezco. Y ha habido en algunas ocasiones en las que no me he sentido así en enfermería. No obstante, bueno, completando los círculos sí que es algo por lo que me pagan, más o menos me da igual, o sea, es algo que otra gente decidirá, pero que a mí me va bien, me vale. Creo que es algo que la gente necesita, indudablemente, o sea, y sí que me siento pues muy agradecido por ello y que también cuando creo que los pacientes ingresan no tienen muy claro el papel de la enfermería hasta que están
propiamente dentro del hospital y nosotros creo que tenemos una parte muy importante en ello y creo que sí que somos bastante necesarios en ese sentido, ¿no? Entonces esa parte también está completa. Creo que es algo que se me da bien también, o sea, no me voy a dar como el mejor enfermero del mundo, pero creo que se me da bien, tío. O sea, sobre todo en esa parte de acompañamiento, de, no sé, esa parte más holística, ¿no? De la propia enfermería. A nivel de técnica, pues haré unas mejor y otras peor. Y seguramente habrá 1000 personas que hagan las cosas mejor que yo. Pero en un general también creo que se me da bien. Y a nivel de amar, pues a mí me encanta ayudar a las personas, ¿no? Y el sentido de ayuda que tengo en mi profesión, pues, pues la verdad es que lo siento bastante. Es verdad que justamente ahora en el trabajo, ¿no? O donde estoy, en el hospital, tengo unos compañeros que me hacen la vida muy fácil, que tengo un sentimiento de pertenencia a ellos, al propio equipo, que es grandísimo, que justamente el hospital pues me permite crecer en otros ámbitos, a nivel de innovación, a nivel de formación, a nivel pues de metodología, pues, te permite la posibilidad, ese propio de crecimiento que me faltaba en otras etapas de mi vida, ¿no? Y bueno, y después pues me hace muy fácil según qué cosas, ¿no? Que es algo que me hace muy feliz y que me ha acercado de nuevo a mi profesión. O sea que otras veces la he sentido un poco más lejos de que no estaba tan alineada conmigo. No obstante, aunque parece que todos los quesos encajan o podrían encajar, no sé si siento del todo que es mi Ikigai, ¿no? O que es mi razón de ser. O que es lo que mejor le puedo aportar al mundo, ¿vale? Que esa quizá es otra pregunta interesante, ¿no? Bueno, parece que todos los quesos pueden compaginar entre sí, pero hay otra cosa más, que hay algo que me pueda gustar un poco más, hay algo que le pueda aportar al mundo mejor, hay algo que se me dé mejor, algo lo que sea un poco más diferencial, lo que sea yo más bueno. No lo sé. No lo sé, la verdad. Supongo que en la búsqueda estará la respuesta de ello. Y, y también, pues eso, lo que he dicho anteriormente, que ser consciente de que es tu Ikigai es muy importante también. Ahora mismo no tengo esa sensación. No sé si llegará, no sé si es un trabajo que tengo que hacer, no lo sé, la verdad. Pero bueno, es lo más sincero que puedo ser en estos momentos. Sí, sí, al final. Pero es que somos sinceros totalmente porque es muy importante. Nos sinceramos con ustedes porque lo más importante primero es sincerarte contigo mismo. Y ya a partir de ahí es muy fácil hablarlo. Es muy fácil comentarlo, es muy fácil decir lo que dice Alejandro. Y me ha parecido muy interesante, tío, la parte que has comentado de que no sabes si eres el mejor. O sea, creo que para nada hay que ser el mejor en algo, pero como hemos dicho antes, si te esfuerzas a tope, esa sensación la vas a tener de que eres bueno. Entonces, es algo que ese globito siempre lo vas a poder estar aumentando. Si tú pones focus en lo que sea, y esa mentalidad la tengo yo muy clara en todos los aspectos. Creo que una persona que tiene diferentes habilidades o se esfuerza en ellas, no es que vaya a ser mejor que el resto, pero se van a sentir mejor que el resto y eso te hace subir un poco el nivel. Una persona que tiene habilidades sociales seguramente sea capaz de subir un poco los escalafones en diferentes áreas de una empresa sin ser el mejor en un rasgo específico, ¿no? Esto es lo que hablamos con Sergio, por ejemplo, en su entrevista. Y creo que es muy guay esta parte, pero también la incertidumbre que te deja hacer este ejercicio te deja un poco dubitativo de si estás por el buen camino o si no lo estás. Y yo creo que no hay nada más bonito que la curiosidad, ir descubriendo. Y yo, como he comentado, me siento mucho mejor ahora que hace 5 años y seguramente me sienta mejor dentro de 5 años que ahora. Porque tengo claro que si sigo el camino voy a estar más cerca de mi objetivo. Y creo que ha quedado bastante guapo esto, ¿no? Y podríamos pasar, si quieres, a soltarle una nueva parte del podcast, ¿no? Porque ya solemos mandar un saludito, pero quizás en las tertulias, y más hoy que estamos hablando de libro, podría ser guapo soltar quizás alguna cita, alguna parte que nos resulte interesante. Y creo que tú tienes por ahí una, ¿no? Sí, yo, bueno, había terminado el libro de José María, el que os había dicho anteriormente al principio, de Una vida con propósito, el cual, de verdad, que quiero invitar a ese hombre y lo haremos. Y cierra el libro con una cita muy interesante donde nos habla de muchas cositas, ¿vale? Nos habla de estrategia, nos habla de hábitos, nos habla de tareas, nos habla de valores, porque todo a ello es lo que se nos cuenta un poco en el libro. Entonces, voy a leer cómo José María ve todas estas partes interseccionadas entre sí
Y allá voy. Lo leeré literal. Saldrá un par de minutitos así. Así que vamos allá. José María, cuando piensa en todo esto, se lo imagina como una gran pradera donde hay muchos caminos para elegir. Cree que su misión es la cima de la montaña que divisa al fondo, que está muy lejos, pero se ve nítidamente el pico. Aunque sabe que quizás nunca llegará a él, le sirve de brújula para orientarse. Las estrategias son como las diferentes opciones que decide para que se acerquen a esa visión. Los objetivos son las diferentes etapas por las que pasa para ir avanzando hacia la cima. Los hábitos y tareas son los pasos que doy en automático o manualmente, respectivamente. Mis valores son mis zapatos, los más importantes en mi camino. Voy andando paso a paso, tarea a tarea, con paso firme gracias a mis valores. Me valgo de mis hábitos para ir más rápido y más tranquilo, tomando decisiones continuamente que gracias a mis estrategias son más fáciles de tomar. Tengo claro cuáles son mis etapas o mis objetivos, por los que debo pasar para ir acercándome a los diferentes picos de cada montaña, cada área de su vida, a través de los senderos que voy construyendo, sus propósitos. Y en el fondo del paisaje está la cima más alta, la visión de vida. Y no te puedes perder con tantos caminos, senderos o picos, por supuesto. Y me encanta perderme para descubrir nuevos caminos no explorados, nuevos senderos, picos más altos, incluso cambiar de montaña y tener otra misión aún mayor. ¿Y no te da miedo? Por supuesto, pero disfruto del camino, sabiendo que mis senderos son firmes, que mis para qué son sólidos y que si me equivoco no pasa nada. Me levanto, me repongo y continúo mi camino. ¿Y no te tropiezas? Por supuesto, hay piedras en el camino, pero busco otros caminos. Las salto, incluso me caigo a menudo para aprender, volver a levantarme y seguir poco a poco por el camino. No te agobias de tener un panorama tan extenso. No me estreso por tener tantos pasos o tareas que dar, porque voy contemplando el paisaje y solo veo unos pocos árboles a mi alrededor. Me enfoco solo en unos pocos objetivos. Disfruto de ellos, no intento hacerme muchas cosas, sino pocas cosas, pero bien hechas y sobre todo disfrutando. Y si alguien te dice que vayas por otro camino, lo escucho, reflexiono sobre la validez que tenga eso para mí y decido yo qué camino seguir. Creo que es una cita, unas frases muy interesantes, unas preguntas muy bonitas, un reflejo que puedes hacerte en la mente muy claro y nítido sobre muchos de los apartados importantes, muchos apartados que quiero tocar en tertulias contigo, tío, esos hábitos, esos objetivos que tenemos, cómo nos lo ponemos, qué hacemos, ¿no? Y que creo que tenemos que trabajar mucho para llegar a un nivel de desarrollo personal alto como es el que queremos y que sintetiza muy bien José María en estas frases y que me ha parecido muy bonito pues compartir con ustedes. Sí, ha sido increíble y no me parece, creo que no existe mejor forma de cerrar este episodio porque se alinea mucho con todo lo que hemos comentado. Dejamos las puertas abiertas a seguir hablando de estos temas porque a mí me parece interesantísimo, a ti también, y son cosas que te llenan. Y al final, como resumen es eso, tío. Como la frase que dice de caminante no hay camino, ¿no? Se hace camino al andar. Entonces creo que es muy bonito que cerremos así el episodio. Y nada, espero que os haya gustado, ha sido bastante más profundo de lo que os tenemos acostumbrados. Yo lo he disfrutado mucho, o sea, nos hemos abierto aquí bastante. Nosotros solemos hablar de estas cosas, pero nunca nos pegamos una hora hablando de ello, entonces ha sido bastante interesante y nada, esperamos que os guste también este modelo de podcast. Decídnoslo por los comentarios o por las redes sociales. Y nada, si queréis que tratemos algo en concreto, sin problemas, que ya sabéis que nos encanta aprender y le daremos caña. Pues nada, hasta la semana que viene. Espero que sigáis también disfrutando de las entrevistas. Un saludo muy grande y un abrazo. Venga, familia, un saludo. Feliz domingo.